Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. En el principio del desmoronamiento, cuando los gallinazos descendieron sobre el palacio presidencial y rompieron con sus alas la quietud secular del poder, la nación despertó de su letargo. La escena era desoladora. El aire detenido, los muebles corroídos, las oficinas abandonadas, las concubinas ausentes, los soldados convertidos en estiércol, las vacas deambulando por las salas oficiales como si siempre hubieran pertenecido allí. Nadie había forzado las puertas. El portón, que había resistido siglos de asedios y rebeliones, cedió con un leve empujón, como si el tiempo mismo se rindiera. En ese palacio ruinoso, habitado por el eco y la pestilencia, encontraron el cuerpo del patriarca, boca abajo, con el brazo doblado como almohada, vestido con su uniforme sin insignias y la espuela de oro en el talón izquierdo. Era imposible identificarlo. Su rostro era leyenda, una multiplicación infinita en monedas, estampillas, almanaques, pero nadie lo había visto con certeza. Su presencia era un mito, su longevidad una profecía. Muchos creían que era inmortal, porque el mundo seguía girando mientras él dormía en el poder. Pero aquella era la segunda vez que lo encontraban muerto. La primera había sido décadas atrás, en el comienzo de su otoño, cuando aún el país respiraba bajo la férula de su autoridad desmesurada. Entonces, el poder era un mercado bullicioso, un caos de gallinas y soldados, de burócratas y concubinas, donde nadie sabía quién mandaba, pero todos sabían que él estaba allí, orquestando la confusión con la meticulosidad de un titiritero ciego. Gobernaba sin leyes, por la fuerza de su voz y la contundencia de su presencia. Su régimen era una feria desbordada donde los decretos se dictaban al compás del delirio. Decidía el rumbo del país mientras se bañaba en agua de hojas hervidas, entre cánticos de mendigos y súplicas de inválidos. Durante la ocupación extranjera, firmaba leyes con su huella digital porque no sabía leer ni escribir. Y cuando quedó solo otra vez, sin gringos ni infantes de marina, gobernaba como un dios elemental que ordenaba que el reloj diera las 12 a las 2, para que la vida pareciera más larga. Su dominio era absoluto, pero su imagen se dividía. Tenía un doble perfecto, Patricio Aragonés, encontrado por casualidad cuando se descubrió una falsa carroza presidencial recorriendo aldeas, sanando con bendiciones fingidas. En vez de condenarlo, lo acogió. Lo moldeó, lo volvió suyo, hasta hacerlo indistinguible del original. Le enseñó a caminar con las botas del poder, a hablar con su voz, a dormir con las mujeres como si fueran las mismas. Patricio aceptó suplantar la vida del patriarca por un salario mínimo y la gloria prestada de vivir como un rey sin tener que serlo. Con Aragonés cubriéndole las espaldas, el patriarca se sentía invencible. Se mostraba en público, paseaba por la ciudad en carruajes sin escolta, saludaba a las gentes que lo vitoreaban. Pero todo era una puesta en escena cuidadosamente orquestada por sus propios servicios de seguridad. Aún así, creía en la autenticidad del afecto popular. Se embarcó en giras por sus páramos natales, por los ríos amazónicos, en barcos pintados con los colores de la patria, viendo pasar multitudes que lo saludaban con hojas de malanga por falta de banderas. Recibía a otros dictadores derrocados en su casa del mar, viejos lobos sin poder que sobrevivían en el exilio del asilo que les ofrecía. Jugaban dominó con él, le contaban sus historias, soñaban con regresar al trono. Él los miraba con condescendencia, con el alivio cruel de no ser como ellos. Porque él seguía en el poder. Porque él era el poder. En su intimidad, la tristeza lo devoraba. Hacía el amor con mujeres compradas como si fueran novillas, con la ropa puesta y el corazón ausente. Cantaba para consolarse. Visitaba a su madre, Bendición Alvarado, una anciana lúcida que lo reprendía por el olor a cebolla de sus axilas. Bajo los tamarindos de su casa, dormía la siesta soñando con peces errantes y patrias soñadas. Todo parecía calmo hasta que un gallo carnicero, en una gallera de un páramo remoto, devoró a su rival y él sintió el presagio del desastre.
Ordenó arrestar al músico del bombardino, al que nunca lo miró a los ojos. Sospechaba que el veneno ya lo rondaba. Se aferró a Aragonés con una paranoia animal, compartían comida y bebida por miedo a que el veneno los alcanzara al mismo tiempo. Como dos sombras en una casa desierta, se refugiaban en la penumbra, contemplaban la lluvia y las golondrinas, como amantes viejos esperando el fin. Y el fin llegó. El pueblo despertó con una lluvia de panfletos: abajo el tirano, muera el despotismo. El patriarca regresó de la casa de su madre para encontrar que Aragonés, su sombra fiel, había sido envenenado. Lo acompañó en su agonía. Aragonés murió defecando, insultando con amor a su amo, recordándole que no lo admiraba, que solo esperaba su muerte para vengarse de una vida impuesta, de una identidad ajena. Con el cadáver de su doble, el patriarca tejió su gran farsa. Lo vistió con su uniforme, le puso la espuela de oro, lo dejó boca abajo como anunciaban los presagios de las pitonisas. Fingió su muerte para ver qué ocurría con el mundo sin él. Y vio el cadáver expuesto con más glorias de las que había tenido en vida, vio el desfile de dolientes, la vendedora de pescado que lloraba abrazada al ataúd, los carteles de «Dios guarde al magnífico», los enemigos celebrando el fin, la plaza de armas convertida en un carnaval. Y también vio el asalto. El pueblo, ebrio de libertad, entró al palacio, arrastró su cadáver por las escaleras, saqueó las habitaciones, rompió los espejos, destruyó las jaulas de pájaros. Vio a sus concubinas robando vacas y muebles, a sus hijos bastardos cantando que se murió papá. Vio cómo lo escupían, cómo se llevaban su cuerpo como basura. Desde su escondite, lo contemplaba todo con un horror sagrado. Entonces salió, atravesó los salones destrozados, irrumpió en la sala del consejo donde sus ministros y generales conspiraban para repartirse el país. Dio un golpe en la mesa. ¡Ajá!, gritó, y todos huyeron. La guardia presidencial, obediente, masacró a los traidores con gusto y eficacia. Él, tendido boca abajo en el suelo, murmuraba sus planes: disolver el ejército, gobernar solo, con 2 ministros y 2 sirvientas, sin necesidad de gabinetes ni políticos ni discursos. Había resucitado. El pueblo, estupefacto, lo volvió a vitorear. Los enemigos se exiliaron, los aliados regresaron. El palacio fue restaurado. Las jaulas volvieron a llenarse de pájaros, las concubinas deambularon de nuevo, las banderas ondearon. La plaza de armas fue testigo de una celebración eterna por su retorno de entre los muertos. Una nación entera lo aclamaba mientras él murmuraba con una certeza infantil: «Esta gente me quiere». Con su falsa muerte consumada y la victoria de su resurrección proclamada, el patriarca se sumió en un nuevo ciclo de poder absoluto, más solitario que nunca. Los ecos de la rebelión y del saqueo se apagaron entre vítores y manifestaciones, mientras la sala de audiencias, antaño devastada, recobraba su fasto intacto. Las mujeres regresaban a sus funciones de servidumbre amorosa y obediencia, los pájaros volvieron a cantar, los militares más leales fueron ascendidos con un gesto: «Tú a coronel, tú a general». ¿Qué carajo? Formó su nuevo ejército con los mismos verdugos que habían demostrado su fiereza. Pero en su interior, el patriarca ya no encontraba consuelo. La angustia se había vuelto permanente, un vacío que ni el esplendor restaurado, ni las medallas de fidelidad, ni las celebraciones constantes podían colmar. Cada día era una repetición sin alma del anterior. Y aunque se sabía invencible, aunque reinaba sin contestación ni resistencia, lo asediaba la sospecha de que algo, en algún rincón invisible del tiempo, se había quebrado para siempre. Ordenó la ejecución de los grupos de asalto que lo habían arrastrado por la plaza de armas. No por justicia, no por necesidad, sino por el oscuro alivio de confirmar que los culpables eran mercenarios, no el pueblo. Solo entonces pudo respirar tranquilo. Sin embargo, ya no era el mismo. Las noches se volvieron más largas, los sueños más confusos. Empezó a obsesionarse con la idea de que estaba perdiendo su voluntad, de que la vida, más que suya, era un prolongado trámite del poder. Recordó a su madre, la única figura que en su memoria permanecía incorrupta. Bendición Alvarado, vieja y sencilla, habitaba en una casa modesta donde echaba maíz a las gallinas,
tejía rosarios y hablaba con el mismo tono desde los días en que él era apenas un niño lleno de viruelas y orines. La amaba con una ternura desconcertante, la visitaba sin escolta, le hablaba de su patria como quien le habla a un oráculo. Pero ella, con su instinto materno, no celebraba su poder. Le decía que apestaba, que tenía las axilas sucias, que le sobraban vacas y le faltaba alma. Cuando ella murió, el patriarca ordenó el funeral más desmesurado de la historia. Las campanas doblaron durante días, los mercados cerraron, la catedral fue perfumada con lirios, vino pontificio y azahares. Enterró a su madre en un féretro de oro puro, con una corona de flores del Asia Menor. No por afecto, sino por la necesidad de inmortalizarla, de hacer de su muerte un espectáculo que lo redimiera de su propia decadencia. Pero ni eso le bastó. Soñaba con ella en las noches, la veía caminando por los corredores con su bata de siempre, llamándolo por su nombre completo, señalándole con el dedo los errores del alma. Y entonces volvió a encerrarse. Cerró puertas, clausuró ministerios, prohibió visitas. En la casa presidencial solo entraban vacas, gallinazos y el viento de la desolación. Su vida se convirtió en una rutina espectral. Recorría los pasillos con la mirada opaca, escuchaba músicas de la infancia, hablaba solo, con un lenguaje de frases rotas y tiempos confusos. El país seguía andando, pero él ya no formaba parte de ese mundo. Lo gobernaba por inercia. La historia de Manuela Sánchez, su amor imposible, volvió a torturarlo. Ella, la única mujer que se le resistió, se convirtió en el símbolo de lo que nunca pudo poseer. La corte entera fue testigo de su obsesión. La buscó, la secuestró, la tuvo cautiva en la Casa del Mar durante años. Pero ella jamás cedió, ni al poder, ni al miedo, ni al amor. Vivía como una prisionera altiva, silenciosa, contemplando los barcos que pasaban, los crepúsculos, los sargazos. Cuando finalmente huyó, lo hizo sin dejar rastro. Su ausencia lo desgarró más que su presencia. Desde entonces, el patriarca fue un fantasma dentro de su propio régimen. Mandaba sin mandar, hablaba sin ser oído. Los únicos que lo escuchaban eran los 7 vecinos, sus hijos bastardos y tristes, que lo miraban desde los rincones con ojos turbios. Las concubinas se marchitaban, los ministros envejecían, el palacio se llenaba de telarañas. Su último acto de autoridad fue el exterminio final del general Rodrigo de Aguilar, su compadre y más fiel ejecutor. Lo había considerado como un brazo, una sombra, un reflejo. Pero el poder no tolera ni siquiera la sombra de la duda. Sospechó de su lealtad y lo condenó sin juicio. Mandó que lo cocinaran vivo, en una olla de aceite hirviendo, que lo sirvieran deshecho sobre la mesa del consejo. Nadie se atrevió a mirar, nadie se atrevió a protestar. El país entero se silenció. Las calles se vaciaron, los músicos dejaron de tocar, las mujeres dejaron de parir. Solo quedaba él, solo, rodeado de escombros, hablando con los retratos, contemplando el mar que ya no existía. Las cartas llegaban sin destinatario, los periódicos repetían los mismos editoriales. La bandera ondeaba sin viento. En sus últimos días, el patriarca ya no recordaba su edad. Había vivido tanto que el tiempo dejó de tener sentido. Los años se confundían, las guerras eran relatos de infancia, los amores nombres sin rostro. Su cuerpo era una reliquia, sostenido por vendas, llagas, recuerdos. Su oído zumbaba con voces extintas. Dormía sobre el mármol, vestido, con la espuela de oro aún en el talón izquierdo. Y cuando por fin murió de verdad, ya nadie lo creyó. Ni el pueblo, ni los generales, ni los gallinazos. Su cadáver fue hallado igual que la vez anterior. Boca abajo, con el brazo doblado bajo la cabeza, como un niño viejo dormido en su lecho de piedra. Pero esta vez no había nadie para llorarlo, ni para arrastrarlo por la plaza de armas. Solo las vacas, los insectos y el hedor del abandono lo reconocieron. El otoño del patriarca había llegado al fin. No con una revolución, ni con un asesinato, ni con un clamor del pueblo. Sino con el lento y definitivo desmoronamiento de la vida, el silencio del poder absoluto que se apaga por el peso de sí mismo. Y en ese último suspiro, quedó flotando en el aire el eco de una voz que repetía, sin nadie que la oyera:
Esta gente me quiere. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.